Finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, fueron muchos los países que, a pesar de la gran destrucción que provocó ese conflicto, siguieron desarrollando y produciendo armamento a modo de prevención, para estar preparados para un posible enfrentamiento que pudiera desatarse en el futuro. Pero mientras Estados Unidos y la mayoría de los países europeos comenzaron a trabajar en perfeccionar sus tanques, sus barcos o sus aviones, Japón demostró un particular interés por otro tipo de armamento, el biológico. Y es que tras lo que estamos viviendo el último año, a ninguno de nosotros nos queda ya duda de lo que un virus y una pandemia pueden llegar a provocar en la sociedad, ¿verdad? Pues estos patógenos, como hemos podido comprobar en carne propia, son muy difíciles de controlar debido a que se transmiten de persona a persona, prolongando sus efectos nocivos por largos periodos de tiempo. Ya lo estáis viendo. Pues ahora imaginad el daño que podrían llegar a hacer bacterias y virus, incluso más dañinos que el COVID, propagados de manera masiva y deliberada en una población enorme, ¿no? Pues fue sobre este pensamiento sobre el que militares y científicos del Imperio japonés, desde inicios de los años 30 del pasado siglo XX, basaron el desarrollo de nuevas armas, en este caso biológicas, como he dicho antes, que los ayudaran a ganar las guerras y conquistar los territorios de una forma más rápida y efectiva en el futuro. Pero mientras las armas de fuego, como es lógico, pueden testearse disparando a un blanco de madera, de plástico o de metal, las armas biológicas no pueden ser testeadas de otra forma que sobre quienes serán sus objetivos, los seres humanos. Por ese motivo, en el país nipón se comenzaron a crear varios programas para el desarrollo de armamento biológico y junto a ellos un campo de experimentación para estudiar sus reacciones y también comprobar sus efectos y eficacia sobre las personas. Es de ellos de donde surgió lo que se ha conocido históricamente como Unidad 731, la cual llevó a término todo tipo de atrocidades y crímenes, especialmente en China y Corea, desde antes y durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales acabaron recibiendo el apelativo, en paralelismo con lo sucedido con los judíos en Europa, como Holocausto Asiático. Pero antes de arrancar con todo lo relacionado con toda esta unidad, que ya veréis que es muy heavy, no olvidéis seguirme en mis diversas redes sociales, suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos y el contenido que subo aquí. Ahora sí, ¿cómo comenzó la andadura de esta unidad 731? Pues mirad, para conocer su origen empezaremos por hablar del principal responsable de los sucesos, el teniente coronel médico Shiro Ishii. Este nació en 1892 en Shibayama, un pueblo al este de Japón. Estudió medicina en la Universidad de Kioto y en 1921, a los 29 años de edad, entró a formar parte del ejército imperial japonés y ya dentro de él fue ascendido de rango muy rápidamente, para en 1927 acabar siendo designado como líder de un proyecto orientado al estudio y el desarrollo de armas biológicas. Su rápido ascenso y su poder dentro del propio ejército se explica porque tenía una relación muy estrecha con el ministro de guerra, de hecho eran amigos, Sadao Araki, que le permitió que se aprobase un programa de experimentación biológica sin ningún tipo de límites en el Departamento de Inmunología del Ejército. El objetivo original de este programa era la prevención de enfermedades entre las tropas japonesas, pero posteriormente su foco se desvirtuó y comenzaron a estudiar medios eficaces para la propagación, por ejemplo, de epidemias. En un principio solo testeaba con animales, pero como los resultados eran favorables a sus investigaciones, Ishii llegó a la conclusión de que si querían unos resultados más precisos y sobre todo efectivos, debían dar un paso controvertido y realmente cuestionable. Empezar a probar también sus experimentos, como he dicho antes, en humanos. Así fue que entre 1931 y 1932, con la invasión japonesa de la región china de Manchuria y la creación del estado títere del Manchukuo, Ishii obtuvo en aquel lugar el mando del conocido como Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémica del Ministerio Político Kenpeitai, dando comienzo a sus experimentos en la conocida como Fortaleza de Zongma, un campo de prisioneros chinos que fue construido sobre las ruinas del pueblo de Benjie,
que había sido destruido por las tropas japonesas poco tiempo atrás. Bien, para mantener todo este programa en secreto, el gobierno japonés decidió cercar las instalaciones de la fortaleza con muros de tierra de más de 3 metros de altura, alambre electrificado y trincheras con puentes levadizos. Ya veis que las molestias que se tomaron fueron muchas. Además, tenéis que saber que la construcción de la fortaleza fue llevada a cabo por los mismos prisioneros chinos, a quienes ejecutaron una vez terminada la construcción para mantener así la confidencialidad de todo el programa. En 1935, Ishii fue ascendido a su máximo rango en el ejército, el de teniente coronel médico, como dije al principio del vídeo, y un año después creó el programa para el desarrollo de armas biológicas dentro del ejército, gracias a sus trabajos ahí en Manchuria, en China. Para sus investigaciones se experimentaba ya sobre humanos, principalmente utilizando prisioneros de guerra chinos, pero también se encontraban entre ellos algunos coreanos, rusos y ya durante la Segunda Guerra Mundial, norteamericanos. En este sentido, ese mismo año, en 1936, se extendieron los rumores acerca de la existencia de la fortaleza de Zongma, que acabó siendo destruida en varios bombardeos de las fuerzas chinas. Un hecho que obligó a trasladar todo el proyecto a la localidad de Pingfang, donde contaba con muchas más instalaciones y sobre todo de mayor tamaño, siendo aquí donde se podría decir que el proyecto adoptó el nombre por el que se le conoce hoy, que es el de la Unidad 731. Y es que esta se dividía en 8 divisiones diferentes, entre las cuales se repartían las diversas tareas e investigaciones que estaban llevando a cabo, que iban desde el estudio sobre los efectos en el cuerpo humano de enfermedades contagiosas como el cólera, la tuberculosis o la peste bubónica, pasando a otras divisiones encargadas de hacer experimentos y probar en humanos las armas biológicas que se usaban para esparcir agentes patógenos y parásitos, hasta otra, escuchad lo que os voy a decir, que se dedicaba específicamente a crear materiales y proyectiles concretos destinados en un futuro a esparcir los agentes patógenos entre las filas enemigas. Unas investigaciones que tenían detrás una verdad extremadamente cruda y salvaje, ya que escondieron todo tipo de experimentos atroces e inhumanos, siendo el más conocido de ellos el denominado como Proyecto Maruta, un proyecto que consistía en la experimentación con humanos utilizando como medio, escuchad bien, las vivisecciones, es decir, disecciones de personas vivas. Y esto fue así porque Ishii y sus científicos consideraban que el proceso de descomposición de las personas muertas podría afectar negativamente a los resultados de las investigaciones. Y por lo tanto, para que las pruebas que desarrollaban fuesen exitosas, se necesitaba que el preso en cuestión aún viviese. En este sentido, llegó un momento en el que los sujetos elegidos para estos experimentos ya no fueron solo prisioneros de guerra, ya no eran solo soldados capturados, sino que también comenzaron a utilizar a cientos de civiles de los pueblos de los alrededores de las instalaciones, incluyendo, como os estaréis imaginando, a niños, a ancianos y mujeres, algunas de ellas embarazadas. Y es que, llegados a este punto, os estaréis preguntando, ¿pero por qué necesitaban a tanta gente? ¿Qué narices hacían con ellos? Pues a continuación voy a mencionar varios de los métodos de experimentación que realizó esta Unidad 731, los cuales pueden ser un tanto gráficos y, por qué no decirlo, muy desagradables. Así que aviso, en caso de que alguno sea sensible a este tipo de cosas, de que, bueno, lo que voy a decir no está muy bien. Mirad, algunos de ellos fueron pues vivisecciones sin anestesia de prisioneros que habían sido contagiados con diversas enfermedades, amputaciones de extremidades en prisioneros para estudiar la pérdida de sangre, extracciones quirúrgicas de órganos como el estómago, el cerebro o el hígado, así como el ensayo con diferentes armas sobre blancos humanos, la inyección de sueros infectados con sífilis o gonorrea para estudiar las enfermedades de transmisión sexual. Es que también expusieron a los prisioneros a dosis letales de rayos X, a otros los quemaron con lanzallamas, otros fueron expuestos a gases nocivos, a otros los deshidrataron hasta la muerte, incluso a algunos los congelaron vivos. Además, inyectaron sangre de animales a personas, o incluso introdujeron orina de animal o aire en los riñones. Incluso eran comunes las electrocuciones, la prueba de sustancias venenosas a través de la ingesta forzosa de algunos alimentos, o la suspensión de prisioneros boca abajo para observar cuánto tardaban en fallecer por el aumento de la presión sanguínea en el cerebro.
Ya veis, es como si hubieran hecho una lista con todas las formas horribles de morir que se les ocurrieran, iban probando una a una para observar qué pasaba y obtener así los resultados. De hecho, el nombre del proyecto Maruta proviene de que el término Maruta en japonés sería traducido en castellano como tronco. Y esto es importante porque los prisioneros eran vulgarmente llamados así en un burdo intento de deshumanizarlos y hacer que los científicos y el personal que estaba a cargo de los mismos pues no sintiese ni la más mínima empatía hacia ellos. Además, si lo anterior ya os ha parecido una auténtica barbaridad, aprovechando que la unidad estaba localizada en territorio chino, se estudió la propagación de enfermedades en los pueblos más cercanos a las instalaciones, lanzando bombas de bacterias y pulgas para esparcir, por ejemplo, la peste, contaminando cultivos y embalses e incluso repartiendo entre los civiles, en un acto supuestamente desinteresado, ropa y comida infectadas con enfermedades de todo tipo. Bien, su gran enemigo en el tablero internacional, Estados Unidos, sabía algo sobre el programa japonés de desarrollo de armamento biológico, pero lo cierto es que no lo creyó digno de su atención, convencido de que una nación como Japón pues no lograría nada sin ayuda occidental. La verdad es que nunca se imaginó que una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados estadounidenses, británicos y australianos acabarían siendo víctimas de la Unidad 731. No fue hasta la campaña del Pacífico, con la captura de algunos médicos japoneses, cuando los norteamericanos descubrieron que el programa se encontraba muchísimo más avanzado de lo que pensaban. Estos médicos japoneses, que habían pasado algunos por la Unidad 731, dieron a conocer a las autoridades yanquis el nombre de Shiroishi y la dimensión también de las atrocidades que había cometido al frente de la misma. Afortunadamente, toda esta pesadilla terminó a principios de 1945, cuando las fuerzas de la Unión Soviética finalmente invadieron de nuevo Manchuria, momento en el que la unidad se disolvió y sus miembros huyeron, pero no sin antes ejecutar a los últimos prisioneros que quedaban en los campos y soltar también ratas y pulgas infectadas por todo el lugar. Esa sencilla pero cruel acción de huida provocó que miles de personas más murieran a causa de la peste y otro tipo de patologías infecciosas que se prolongaron en la zona durante varios años más. Es que ahora que lo pienso es una auténtica burrada. Pues bien, tras la rendición de Japón en agosto de 1945, las autoridades japonesas, que estaban muy orgullosas del trabajo que había desarrollado Ishii, se aseguraron de borrar cualquier rastro que pudiera revelar lo que este científico había hecho. Sin embargo, pese a este intento de ocultación, pocos años después del final de la guerra, salieron a la luz numerosísimos testimonios de supervivientes chinos y coreanos que relataron con detalle las barbáricas actividades que se llevaron a cabo en estos campos por más de una década. Esto hizo que las acciones de la Unidad 731 fueran denunciadas por las Naciones Unidas como crímenes de guerra y se decretase la persecución y captura de sus autores intelectuales y materiales. Hay que decir que se estima que la cantidad de víctimas mortales de esta unidad está entre las 200.000 y las 500.000 personas, que se suman a las más que posibles 400.000 víctimas más provocadas por las epidemias que se desataron en los poblados de los alrededores de las instalaciones. Ciertamente, muchos comparan esta unidad con las SS nazis, debido a que promovió abiertamente la supremacía racial japonesa. De hecho, hay quienes se han referido a Ishii como el Mengele japonés. Sin embargo, los crímenes cometidos por esta unidad nunca fueron castigados con la misma severidad que los crímenes nazis. Entre otras cosas, y aquí lo grave, porque algunos militares estadounidenses, entre ellos el reconocido general Douglas MacArthur, creyeron que Estados Unidos, a pesar del enorme sufrimiento que había provocado en muchas personas, podría sacar algún tipo de provecho de los descubrimientos y los experimentos que había llevado a cabo el científico japonés. Ishii, por otro lado, estaba convencido de que sería juzgado por los americanos, hasta tal punto que fingió su propia muerte y huyó, pero finalmente fue detenido utilizando una identidad falsa en el año 1946. Irónicamente, Estados Unidos le ofreció inmunidad a él y a todo su equipo de investigación a cambio de todos los detalles de sus investigaciones, los cuales fueron entregados sin rechistar por estos para evitar la cárcel y seguramente la condena a muerte por sus actos antes y durante la guerra. Así fue que nunca pagó por sus crímenes y murió en 1960 a los 67 años de edad por culpa de un cáncer de garganta. Curiosamente, y aunque pueda sonar impactante, que ya han sonado bastantes cosas impactantes en este vídeo, incluso en los juicios que se llevaron a cabo en Japón tras la firma de la rendición, se alegó
que no había pruebas suficientes para condenar y acusar a Ishii de nada. De hecho, el propio pueblo japonés no conoció los hechos ocurridos en los campos de experimentación de Manchuria hasta la década de los años 80, más de 20 años después de la muerte del propio Ishii, cuando la historia se hizo pública en todos los medios japoneses, provocando una gran conmoción en la sociedad nipona. En fin, la verdad es que solo me queda preguntaros una cosa, ¿qué opináis de este tema? ¿Qué os ha parecido esto de la unidad 731? Me interesa mucho conocer vuestras opiniones. Eso sí, ya lo sabéis, siempre desde el respeto, con educación, que yo creo que entre todos, la verdad es que siempre el clima que se respira en los comentarios es súper fantástico y fenomenal, pero bueno, cuando hay temas de este tipo, la gente se calienta un poco, se le calientan los cascos y al final, pues hay algunas personas a las que se le va la pinza. Así que eso no hay, por favor. Eso no. Recordaros de nuevo que no olvidéis suscribiros y activar la campanita para enteraros cada vez que subo nuevo vídeo, porque YouTube, ya sabéis que es muy puñetero, soy muy pesado con este tema, pero es que tengo que hacerlo porque si no, YouTube, ¡pum!, me machaca. Y también informaros de que próximamente volveré a Twitch con 2 nuevos formatos que seguro que os van a gustar mogollón. Lo que no sé aún es los días en los que haré esos directos, pero tranquilos que os informaré. A ver, seguramente vayan a ser los miércoles y los domingos, pero bueno, cualquier novedad la conoceréis por mis redes sociales, Instagram, Twitter y también aquí en la pestañita de comunidad. Recordaros también que si os apetece apoyar con vuestro mecenazgo el proyecto divulgativo del Cubil de Peter, os invito a que os paséis por mi página de Patreon, ya que mi intención es contar cada vez más con la opinión de mis mecenas para elegir muchos de los próximos temas que traeré al canal. Así que ya sabéis, si queréis ser parte activa del futuro del contenido del Cubil, sois realmente bienvenidos. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber estado una semana más al otro lado viendo este vídeo y confiando en mi contenido. Ha sido un placer volver a teneros ahí. Nos vemos muy pronto con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos. Aquí Peter. Chao.